Los virus son microorganismos intracelulares obligados, que generalmente ingresan a las células susceptibles, usando como receptores las moléculas normales de superficie celular. Inmunidad. La inmunidad es la protección contra la enfermedad, y más en concreto, contra una enfermedad infecciosa, estado de resistencia que presentan los organismos frente a la infección. La inmunidad está compuesta por dos referencias: inmunidad adaptativa y inmunidad innata. Dentro de la adaptativa se encuentra la natural, donde los pasivos son maternales y los activos son de infección. Y en inmunidad innata lo artificial. La pasiva es de transferencia de anticuerpos y activa de inmunización. La infección. La infección surge cuando un patógeno invade las células del cuerpo y se reproduce. Conduce a una respuesta inmunológica. Los virus infectan característicamente a una amplia variedad de poblaciones celulares, mediante la utilización de moléculas de superficie normales de las células como receptores para penetrar en ellas. Tras su entrada, pueden provocar lesiones hísticas y enfermedades por varios mecanismos. La replicación vírica interfiere en la síntesis de proteína y en la función normal de estas. Las infecciones latentes. ADN vírico persiste en células huésped y produce proteínas que pueden alterar funciones celulares. La inmunidad adaptativa frente a las infecciones víricas depende de los anticuerpos que bloquean la unión del virus a la célula huésped y su entrada a ella. La eliminación de los virus que residen en el interior de las células está mediada por los LTC, que destruyen las células infectadas. Las células extracelulares pueden replicarse fuera de la célula huésped: vías aéreas, tracto genitourinario, luz intestinal, tejido conectivo, circulación sanguínea. En primer lugar, estas bacterias provocan una inflamación que conlleva la destrucción del tejido en el foco de la infección. Las inmunidades. Inmunidad innata. Los mecanismos principales frente a las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis, la respuesta inflamatoria. La respuesta inmunitaria innata frente a las bacterias intracelulares corre a cargo principalmente de los fagocitos y los linfocitos, NK, catalíticos naturales. La respuesta inmunitaria protectora principal frente a las bacterias intracelular es la inmunidad mediada por los linfocitos T. La activación de los macrófagos en respuesta a los microorganismos intracelulares también puede provocar una lesión de los tejidos. La inmunidad adaptativa o específica. El sistema inmune adaptativo se caracteriza por una fina especificidad que se adapta al reconocimiento del patógeno o célula tumoral, que ésta aparece como un desafío para la homeostasis del individuo. El sistema inmune adaptativo se caracteriza además por contar con un mecanismo de memoria por el cual, ante un segundo encuentro con el mismo desafío, la respuesta es más rápida y más eficiente. La división del sistema inmune en innato y adaptativo facilita el abordaje del estudio del sistema inmune, pero es una división artificial. El sistema inmune innato reconoce lo no propio a través de receptores seleccionados durante el recurso de la evolución de la especie, los cuales reconocen estructuras comunes y altamente conservadas en los patógenos. Una infección parasitaria es la producida por parásitos animales, tales como protozoos, helmintos y ectoparásitos.
Micosis. Es la enfermedad infecciosa producida por hongos microscópicos, que puede afectar a cualquier parte del organismo, de acuerdo a la profundidad de su penetración. Las dermatomicosis, las micosis subcutáneas, las micosis profundas o sistemáticas. Una infección micótica del cuero cabelludo ocasionada por un hongo similar al mojo se denomina tiña. La tiña de la cabeza es un trastorno de la piel que afecta casi exclusivamente a los niños. Puede ser persistente y muy contagiosa. Inflamación. La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares, de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Fases de la inflamación. Liberación de mediadores. Efectos de los mediadores. Llegada de inmunes al foco inflamatorio. Regulación del proceso inflamatorio. Reparación. Evolutivamente, la inmunidad innata fue la primera en aparecer, y cada uno de nosotros tiene, además de ser inmediata, se caracteriza por no ser específica, puesto que no diferencia la clase o especie del agresor, y no queda memoria. Esta inmunidad se compone por factores consecutivos: la especie, la raza, la edad, la temperatura corporal, barreras físicas, las células y sus moléculas de reconocimiento. La inmunidad adquirida, a diferencia de la anterior, inicia solo cuando las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, les presentan fragmentos del patógeno a los linfocitos. Tras reconocerlo, realizan una expansión clonal, donde se dividen muchas veces hasta vencer al patógeno. Luego, siguen una fase de contracción, donde el 90% de los linfocitos que sobraron mueren por apoptosis, dejando solo un 10% que irá a recorrer el cuerpo como linfocitos de memoria. Esa inmunidad es específica para cada patógeno y es llevado a cabo por los linfocitos B y T. Los linfocitos T se originan en médula y maduran en el timo para convertirse en células productivas de citoquina, mientras que los linfocitos B se originan y maduran en médula y producen los anticuerpos. Una persona puede tener una inmunidad activa o pasiva ante un agente patógeno. Se dice que es activa cuando sus linfocitos tuvieron un encuentro con el agente y por lo tanto posee linfocitos de memoria que evitarán que se vuelva a enfermar con el mismo patógeno. Esa inmunidad activa no implica que haya padecido la enfermedad, pues la vacunación con microorganismos muertos o inactivos o sus toxinas estimulan el sistema inmune sin producir la enfermedad. La vacunación con anticuerpos de otro individuo de la misma especie o no produce la inmunidad pasiva, defendiendo contra los agentes patógenos a los individuos ya infectados, dándoles tiempo a sus linfocitos propios de empezar a producir sus propios anticuerpos. Esta inmunidad pasiva también se ve en los primeros meses de vida, donde por medio de la placenta, la leche materna o el calostro, la madre pasa a sus hijos anticuerpos para que los defendan de enfermedades infecciosas.